que consideramos desde luego que puede ser de interés para ustedes la presentación que les voy a hacer, dado que estamos en un entorno, como se ha comentado, de innovación, ¿no? Voy a comentarles las oportunidades que desde el organismo en el que trabajo, el CDTI, podríamos tener para financiar y ayudar en esa mejora de la competitividad o en la innovación del sector logístico o aplicado, en este caso concreto, al entorno sanitario. Bueno, el CDTI es una entidad que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación, simplemente para introducirlo, cuyo objetivo es apoyar al tejido empresarial, conseguir que el conocimiento que se genera en el entorno de la investigación o en la universidad, en el entorno técnico, llegue a las empresas y con ello se mejore la sociedad de alguna manera. Nosotros tenemos varias líneas de trabajo, pero digamos una de las más conocidas sería la de financiación, la financiación de la innovación, ¿no? Y en ese sentido, pues contamos con recursos propios, es importante tener en cuenta esto, más allá de los que nos puedan llegar del propio Ministerio o que vengan a través de otro tipo de entornos, como pueden ser, por ejemplo, la Unión Europea, que algunas partidas, algunos presupuestos parciales nos llegan de ahí. La mayoría del presupuesto es un presupuesto basado en digamos, un presupuesto propio, ¿no?, que tenemos ya y que manejamos de una forma recurrente. Cada año aproximadamente financiamos casi 2.000 proyectos, ¿no? 1.800, 1.700, 1.800 proyectos aproximadamente, y asociados a estos proyectos, pues una aportación del propio CDTI de 800 millones más o menos. Este año vamos a superarlo y ha habido años que hemos llegado a los 1.000 millones. Como sabéis, el año que viene se espera que bueno, con las aportaciones que vengan especiales de la Unión Europea, algunas de ellas llegan al Ministerio de Ciencia y un porcentaje alto también de estas llegan al CDTI, con lo cual, además del presupuesto, digamos, basado en fondos propios, tendremos otras aportaciones que nos permitirán sacar convocatorias especiales. Bueno, un poco por darnos a conocer un poco a nivel de qué financiamos. Ahora voy a comentar un poquito más los instrumentos, pero nosotros no trabajamos en ningún sector en concreto, sino que damos apoyo a cualquier sector que presente proyectos de actividades en I+D+. Luego lo voy a comentar un poquito más en detalle, pero para hacernos una foto del año 2018, por ejemplo, que esto depende cada año, por supuesto, de lo que se nos presente, podemos ver que los sectores más importantes son los industriales, luego vienen normalmente las tecnologías de la información y el transporte e infraestructuras. Aquí estaríamos hablando ya en el entorno de la logística. Y luego otros sectores importantes son la parte de agroalimentación y también el sector sanitario, que está por aquí, ¿eh? Entonces, bueno, como pueden ver, pues si sumamos la parte de transporte, infraestructuras, etcétera, ¿no?, estaría la parte más de logística. Y la parte de salud, pues tendremos un porcentaje de empresas, digamos, medio alto, que se nos presentan a proyectos concretos. El tipo de ayuda que tenemos es variable, pero hoy voy a contar sobre todo las que son más flexibles y las que tenemos abiertas durante todo el año. Aunque tenemos subvenciones, tenemos también temas de capital riesgo. Estas de aquí, que son las ayudas parcialmente reembolsables, son las más interesantes desde el punto de vista de flexibilidad, de que hay presupuesto suficiente y de que además las empresas lo pueden presentar en cualquier momento, el proyecto. Digamos, mayoritariamente se dedican a temas de actividades de I+D y también una parte a temas de innovación. Ahora voy a explicar un poquito cuál es la diferenciación que hacemos en CDTI nosotros, porque este es un concepto que podríamos estar hablando varios días, ¿no? Pero bueno, para nosotros la innovación es la mejora, digamos, de la competitividad de las empresas y de los productos o servicios a través de la tecnología, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos dos tipologías de ayudas. Unas van dirigidas a la empresa en sí misma, no voy a hablar hoy de ellas. La mayoría se dedican a lo que se llaman los proyectos. Una empresa presenta un proyecto concreto en un momento determinado. Y ahí hay varias tipologías. Tenemos lo que se llaman proyectos de I+D, basados en tecnología avanzada, los temas de innovación en producto, servicio, o también la compra pública innovadora, que voy a comentar porque creo que encaja muy bien también para el sector, que es una tipología especial de compra pública. No cubrimos toda la tipología de compra pública. La que nosotros realizamos, la voy a explicar más adelante, lo que llamamos compra pública innovadora precomercial. Bueno,
Todos los proyectos de CETI tienen más o menos estas características. Todos son, como decía, tienen un objetivo de que haya un producto o un servicio innovador. El solicitante normalmente es una empresa o varias empresas. Pueden ir acompañadas de organismos de investigación o de otro tipo de organismos empresariales o no, pero siempre la empresa es un poco el que tira de los proyectos. Seguimos el modelo mayoritariamente bottom-up en casi todos los instrumentos de ayudas, excepto alguno que comentaré. Y básicamente lo que significa es que no tenemos ninguna limitación en cuanto a qué sector de actividad o a qué tecnología podemos aplicar las ayudas. Sí tenemos unos criterios, pero lógicamente se pueden aplicar a todos los sectores. Y la orientación al mercado en el sentido de que los proyectos de I+D o de innovación den lugar a resultados que a la empresa se van a convertir en actividad económica a corto plazo. Bueno, si tenemos por hacer un poco de distribución de la tipología de ayudas, si tenemos en cuenta, digamos, un poco el desarrollo tecnológico, el nivel de desarrollo tecnológico que son los TRLs. Por otro lado, un poco las fases de la empresa, desde la inicial de semilla, startup, hasta las fases más posteriores, expansión, consolidación o crecimiento competitivo. Las ayudas que voy a comentar hoy están dedicadas sobre todo a cuando la empresa ya está en funcionamiento. Y podemos ahí dar lugar o apoyar tanto actividades más cercanas a la investigación industrial, que son los TRLs más bajos, y aquí hablaríamos de proyectos de I+D, de varias tipologías, o individuales, o internacionales, o en cooperación entre varios organismos. Las líneas de innovación muy interesantes para incluir tecnología en procesos de innovación, que luego voy a comentar también. Y la compra pública innovadora precomercial, que como decía, es la manera que CETI está cometiendo la compra pública. Hay varias tipologías y esta es la que el CETI en este momento está poniendo en marcha. Bueno, los proyectos de I+D son proyectos cuyo objetivo es básicamente solucionar un problema que tiene una empresa, un grupo de empresas. Estos proyectos, como decía, son de cualquier sector, de cualquier tecnología, con presupuestos mínimos de 175.000 euros y pueden ser llevados a cabo a nivel individual o en cooperación entre varios organismos. Las ayudas que da el CETI son ayudas de tipo financiero, que lo llamamos aportaciones parcialmente reembolsables. Son créditos, en este caso, sin interés, cero interés, que se devuelven en 7 o 10 años con un periodo de carencia y que cubren hasta el 75 o 85% del presupuesto elegible, o sea, que tenga actividades que consideremos de I+D. Lo que tienen estas ayudas es que, además del digamos, diferencial cero en cuanto al interés, es que además hay una parte del presupuesto que no se tiene que devolver al CETI. El mínimo, aunque haya un caso para gran empresa que es un 22%, luego comentaré, suele estar en el 30% y se puede llegar hasta un 33%. Bueno, cuando estos proyectos se hacen a nivel de cooperación internacional, tienen unos beneficios, básicamente que se supera hasta el 33% el tramo de no devolución y también que se reducen las garantías en el caso que fueran necesarias cuando el CETI, si una empresa está en unas condiciones financieras que lo requieran, pues podría pedir que pusieran un tipo de aval o un tipo de garantía financiera. Normalmente en los proyectos CETI solo se llega a pedirlas en un 40% de los casos. Luego tendríamos el proyecto 100 muy interesante cuando haya un problema común a resolver entre varios organismos que deben estar liderados por una empresa, pero aquí es obligatorio que participen organismos de investigación o centros tecnológicos. Son proyectos mayores, normalmente pueden llegar hasta 20 millones de euros. Y también aquí el tramo no reembolsable, la parte que no hay que devolver al CETI sería un 33%. Todos estos tipologías de ayudas son de convocatoria abierta, se pueden presentar en cualquier momento del año y, por tanto, se adaptan muy bien a las necesidades de las empresas cuando requieren una financiación para acometer una actividad de I+D, en este caso, ahora vamos a ver también de innovación. Un caso singular especial es el caso de lo que se llaman los proyectos Cervera, que son proyectos de I+D como los anteriores, pero en los que participa un centro tecnológico, con al menos un 10% de actividad. En este caso, esto es una convocatoria un poco especial,
porque se aminoran las garantías hasta solo un 5% digamos, el presupuesto financiable por el FEDER. Y además se tiene también un tramo no reembolsable del 33%. Por contra, hay que trabajar, como decíamos, con un centro tecnológico que transmita o que haga transferencia de tecnología de alguna manera, aunque es la empresa la que presenta el proyecto, normalmente una pyme, como mucho podría ser una mid-cap, pero decía que en contrapartida solo se puede aplicar a unas áreas tecnológicas específicas. En este caso sí que está un poco limitado las áreas. He subrayado aquí algunas, como ven, tecnologías de la salud sería una de ellas, también el transporte inteligente, los temas de inteligencia artificial, Big Learning, bueno, incluso cadena alimentaria segura y saludable. Habría varias áreas donde podrían encajar los proyectos de este sector. Como decía, y seguimos en la parte de I+D exclusivamente, todos estos proyectos tienen una tipología muy similar, son proyectos empresariales donde se hacen actividades de I+D, que se aplican al final a conseguir un nuevo proceso, un nuevo producto, un nuevo servicio o una mejora sustancial de los mismos. Normalmente incluyen actividades de investigación industrial y desarrollo experimental, que son básicamente TRLs entre el 3 y el 5, y podrían, como comentaba, pues ser individuales o en consorcio. Los costes financiables, pues amortizaciones de equipamiento, materiales, todo el personal, colaboraciones externas necesarias, costes de autoría, costes indirectos. Y como decía, todos tienen una ayuda del 0% y con una amortización 7 o 10 años. El tramo no reembolsable, lo voy a comentar ahora, la parte que no hay que devolver depende de dos cosas. De la comunidad autónoma donde tengamos la empresa que presenta el proyecto y también de la tipología. Si os fijáis, excepto el caso de una gran empresa en comunidades autónomas, digamos, por encima de la media de renta europea, como puede ser, por ejemplo, Madrid, Cataluña, País Vasco, etcétera, solo para una gran empresa en estas comunidades autónomas el tramo no reembolsable es un 20, pero para el resto estaría entre un 30 y un 33, dependiendo de que el proyecto sea en cooperación o proyecto internacional. Bueno, y pasamos a la línea de innovación, que la línea de innovación va más allá de los TRLs 5, digamos, a partir del 5, ¿no? Hay dos líneas. La línea de innovación que llamamos general, que se llama LIC, que el objetivo es la mejora de la competitividad de la empresa mediante la incorporación de tecnologías emergentes, o sea, incorporación de tecnología para mejorar también procesos o servicios o productos, pero en las que ya no hay actividades de I+D o de TRLs más bajos. Y otra muy interesante, totalmente diferente, que se llama la LIC A, línea de expansión, para potenciar el crecimiento de las empresas innovadoras en ciertas regiones, aunque durante este año y el que viene se amplía a todas las comunidades autónomas. Esta solo cubre planes de inversión de base tecnológica para planes de inversión para mejora y crecimiento de las empresas. La LIC se puede aplicar sobre todo para incorporación y adaptación activa de tecnologías, también para el entorno de diseño y para aplicación en métodos de producción o suministro, lo cual encajaría muy bien en este entorno de la logística. La LICA, la de expansión, es exclusivamente dedicada a inversión en activos para creación de nuevos establecimientos o ampliación de capacidades de actividad, digamos, de las empresas. Entonces, están bastante diferenciadas y, bueno, en función un poco del interés de la empresa, pues se puede aplicar una u otra. Aquí están un poquito más los detalles. Esta es la de expansión, la de inversión exclusivamente, pues tiene un interés, en este caso no es del 0, sino 0,5, muy bajo también. 7 años de devolución, 1 año de carencia y la parte no reembolsable sería un 5 o un 10 dependiendo de la comunidad autónoma donde estemos. Solo se pueden financiar activos exclusivamente. Por otro lado tenemos la innovación anterior que va bajo el marco de minimis, esto es importante, y aquí se pueden incluir tanto actividades de innovación, por supuesto, pero también los costes elegibles incluyen personal, incluyen otro tipo también de subcontrataciones, etcétera, ¿no? Aquí el tramo no reembolsable es un 2 o un 5%, dependiendo de la región, y el interés es el 0,2. Esto sería una tabla un poco explicativa, un poco de las diferencias, todas son muy similares,
variarían presupuestos y el tramo no reembolsable básicamente. Bueno, y ya para hablar de la compra pública, que creo que es un tema de interés para este sector y para este contexto de este congreso, pues diremos que lo que hace el CDTI es una tipología de compra pública específica, se llama la compra pública innovadora precomercial, que va orientada al desarrollo y prueba de prototipos. Ahora voy a explicar un poquito qué sería eso. La idea es que esos prototipos, mediante procesos de compra pública, lleguen a la administración, ¿vale? A la administración del Estado, tanto de la administración central como en las comunidades autónomas. Verán que hay un proceso en el que se inicia por una consulta del mercado de posibles soluciones tecnológicas innovadoras, porque aquí lo que queremos es que sean los proveedores de tecnología los que digan qué tecnologías disponen o pueden disponer en el futuro de interés para el sector de la administración pública. Y son proyectos, bueno, que son realmente, ahora vamos a ver cuál es la metodología, que son de cierto tamaño, más de 2 millones de euros, y que se podían aplicar solo porque están basados en fondos europeos de tipo FEDER hasta este año, pero se va a ampliar hasta el año que viene, por ahora. Cuando hay una nueva ronda de fondos europeos, pues se adaptará esta ayuda. Bueno, esto sería un poco lo que se llama un poco el marco de compra pública, la compra pública precomercial, antes de que realmente exista la licitación como tal. Esta es la que se hace nuevamente en los programas europeos, y la compra pública real ya en la que se hacen licitaciones, ¿no? Para proveerse de servicios o de aplicaciones o de productos para las administraciones, ¿no? La compra pública que trabaja CDTI está justo aquí en este ámbito intermedio, desde la parte en que aún no se tienen las soluciones hasta que se llevan a una solución que se va a validar en un entorno real en la administración. Vamos a hablar un poquito más. Podríamos llamarla compra pública catalítica porque lo que se hace es que el CDTI actúa de comprador para ceder finalmente a un usuario final, que es la administración, a una administración, como comentaba, puede ser central o un ayuntamiento, o puede ser un organismo público o una propia consejería de una comunidad autónoma, etcétera. Por tanto, el comprador hace el intermediario, pero tirando de alguna manera de la demanda de tecnología hacia pues es un proceso de compra pública que ahora vamos a comentar, ¿no? De manera que finalmente esa tecnología vaya a llegar a la administración pública, para mejorar esa administración. Entonces el CDTI actúa como licitante. Realmente el CDTI que hace la licitación de compra pública de ese bien o servicio, que va a ser un prototipo que se va a poner en marcha en una administración. Básicamente, claro, tiene que haber una tecnología que aún no existe, que todavía no está validada o que está en un periodo, como decíamos, de TRLs, ahora vamos a hablar 4 o 5, en que todavía no está validada para uso real. No es un producto comercial, si no, no habría una compra pública de este tipo. Pero tiene que ser útil para las administraciones públicas, algunas que son las que de alguna manera tienen también esa demanda, esa necesidad. El CDTI actúa como intermediario, lo que hace es hacer una licitación y finalmente le cede el prototipo al organismo de la administración, que ahora veremos que ha acordado con el CDTI pues, esa necesidad. Como decía, pues podemos ahora mismo con la situación actual tendríamos también para el año que viene, este año que queda y el año que viene, para poder hacer ese tipo de licitaciones. Bueno, entonces lo primero que parte, o digamos como necesidad, es que haya una administración pública en algún sitio, en una comunidad, en un ayuntamiento, en un hospital público, bueno, donde sea, ¿no? En un ministerio incluso, que tenga identificada una necesidad. Hasta hace unos meses, antes del tema de la pandemia, solo podían ser regiones FEDER. Ahora se ha ampliado durante este periodo hasta todas las comunidades autónomas. De manera que esa solución pase de un prototipo, digamos, en un estado, un TRL4, como ven, pues que haya llegado como mucho a un desarrollo a pequeña escala de laboratorio, hasta una puesta en marcha a nivel de un TRL
6 o 7. Tiene que haber disponibilidad de fondos en la comunidad autónoma que lo solicite. Tiene que haber un grado de innovación de la tecnología propuesta y tiene que haber, muy importante, un compromiso de los recursos disponibles en la administración pública, que es la que va a validar ese prototipo. Además, el CETI tiene en consideración esos impactos socioeconómicos porque, de alguna manera, la idea es que esto no se quede solo en una mejora exclusivamente del servicio, sino que llegue si se pueda, a que haya inversión inducida, se genere empleo y haya otro tipo de impactos como sociales o medioambientales. Bueno, ¿cómo comenzaría? Pues tiene que haber un compromiso de un organismo de la Administración del Estado con el CEDETI para que, de alguna manera, el CEDETI haga de intermediario para que finalmente el prototipo llegue a esa administración. Entonces, tiene que haber un convenio de colaboración entre el CEDETI y ese organismo de administración. Se genera un grupo técnico de trabajo y luego de seguimiento de todo el proyecto. Lo importante es que esa tecnología innovadora debe dar una solución a la entidad pública que lo requiera. Pero va a haber una validación, una recepción del prototipo y finalmente el CEDETI cedería gratuitamente el prototipo a ese organismo de la comunidad autónoma. Para comenzar el proceso se iniciaron una serie de consultas preliminares al mercado, en este caso para conocer desde la oferta tecnológica, que es lo que el CEDETI de alguna manera lo tiene como entorno, qué posibles proveedores podría haber para qué tipología de soluciones en el entorno de la administración, ¿vale? Entonces, en este caso, pues se hizo ahora vamos a ver los calendarios, ya se ha hecho, se volverá a hacer en el futuro. Se hizo una consulta preliminar para conocer el estado del arte de las tecnologías que se podían aplicar a la administración y también para poder luego orientar los pliegos de contratación en las fases siguientes, ¿no? También era importante conocer qué usuarios finales iban a ser los que podrían validar esas tecnologías y promover en general la participación de colectivos, de tipos empresariales, organismos de investigación, etc. Bueno, se organizaron una serie de talleres técnicos y se hizo un informe final, una publicación final. Pero básicamente al final lo que se tiene que llegar es a una licitación, ¿eh? Entonces, se ha hecho una selección de las posibles ideas que había y finalmente pues hay que hacer unas licitaciones con un contrato, digamos como un contrato además pues tiene que complementar todos los requisitos de los contratos del Estado, en lo que se tenga en cuenta la solvencia del suministrador, todos los criterios de adjudicación, presupuestos y plazos, ¿eh? Y la gestión de derechos de propiedad intelectual, que son muy importantes también en este caso. Como comentaba, se hicieron una llamada de expresión de interés ya en mayo y bueno, pues se recibieron una serie de propuestas en la que hubo participación, no participación, pero se nombraba que había organismos de la administración que podían ser los que finalmente podían utilizar esas tecnologías. Como veis, tipología muy amplia, comunidades autónomas, ayuntamientos, confederaciones, parques tecnológicos, etc. Se hicieron 55 evaluaciones técnicas y se priorizaron por esta primera fase piloto, vamos a llamarla así, 7 y luego otras 4 más. ¿Qué son estas? Estos son los retos que se han definido como prioritarios para esta fase, basados en esas consultas preliminares. Como veis, hay varias tipologías, temas marítimos, de vigilancia rural, temas de salud, preservación de órganos en este caso, bueno, gestión de ensayos clínicos también, diferentes temas de agua, de hidrología, y aquí el organismo, digamos, de la administración, que finalmente sería el que validaría la solución. Entonces, en base a estas referencias, pues se han empezado a hacer ya las licitaciones. Y se han lanzado 2, una para computación inteligente distribuida, para la Consejería de Empleo de Investigación y Universidad de la Comunidad de Murcia, y otra para temas de puentes y viaductos para el Ministerio de Transporte. Bueno, básicamente estos son ejemplos que, bueno, son importantes conocerlos, pero que realmente el interés del sector podría estar en las próximas futuras licitaciones. Esto sería ya un poco el calendario previsto para las licitaciones anteriores. Acabar con la mayoría este año del primer paquete.
Las adjudicaciones serían en el primer trimestre del año que viene y ya pues la compra pública o cesión final, ya cuando se tuviera el prototipo ya a disposición del organismo de la comunidad autónoma, pues en el año 23. Pero como comentaba, pues durante el año que viene vamos a tener alguna convocatoria más. Y ya termino dándoles un poco los datos, por si quieren tener más información, tanto en la web como en las redes sociales. Publicamos continuamente todas las ayudas que hay, las actualizaciones, etcétera. Y también, si quieren, tenemos un servicio de soporte, además de que puedan contactarme a mí, por supuesto, en el caso de que tengan ideas en general o alguna consulta y quieran de alguna manera tener más información. Tenemos dos buzones o dos líneas, una para temas internacionales y otra para temas internacionales. Es de uso totalmente libre, digamos, sin coste, y para soporte a los participantes en posibles proyectos. Así que yo lo dejo aquí, les doy muchas las gracias otra vez y ya les comento que estamos apoyando la innovación en todas las áreas y de forma continuada, con lo cual, teniendo en cuenta además que este año que viene llegarán más fondos de los previstos otros años, fondos europeos, muchos de ellos, pues es un año para planificar los temas de innovación y de I+D y, bueno, pensar en alguna propuesta para este año.